Buenas noches, bienvenido a una nueva entrega de Toque Final, la mejor forma de cerrar la semana, lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. El gobierno anunció que va a disponer de unos 12.000 millones de pesos para auxiliar a los sectores que han sido afectados por los efectos de la tormenta Melissa. Estamos hablando de una disposición para las microempresas, para la agricultura. Imagino que esta suma incluye también reparaciones. Hubo comunidades que quedaron totalmente incomunicadas, etcétera, etcétera. Dice la información lo siguiente: el gobierno destinará 12.000 millones de pesos en ayudas especiales para apoyar a los sectores más afectados por el paso de la tormenta tropical Melissa en República Dominicana. Entonces, el presidente Abinader, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, donde explicó que los recursos beneficiarán directamente a todos los ayuntamientos y juntas distritales que estuvieron de las comunidades de las comunidades que estuvieron en alerta roja. La ayuda para las instituciones municipales será no reembolsable, es decir, se dará esta ayuda a estas instituciones no municipales, no es reembolsable, y con eso esas instituciones podrán hacer los trabajos correspondientes. Bueno, señores, las elecciones en Nueva York para la alcaldía de Nueva York, tal y como decían las encuestas, la ganó el candidato llevado por el Partido Demócrata, Zoran Mandani, que a su vez corresponde a una una expresión, digamos, más a la izquierda del Partido Demócrata, esa ala que encabezan el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. De ahí la denominación de socialista, aunque sabemos que esta dominación ya no está asociada como en el pasado a las pretensiones de una sociedad sin clase o a una centralización de la economía por parte del Estado sin un sistema de precios, porque al no existir en el socialismo la propiedad privada, pues tampoco hay sistema de precios. Entonces no se trata de eso. Se trata del criterio socialista de la llamada justicia social, de la redistribución de las riquezas. Este caballero está hablando de que va a congelar los alquileres de la vivienda, de que va a buscar transportación gratis, va a hacer una serie de cosas que ya veremos si tiene algún logro. Esas cosas se hacen de una sola manera, pues quitándole a los sectores productivos, es decir, a los que más generan, quitándole recursos para esos repartos. Eso es lo que hace desestimular a los que más generan, y no ha dado resultado en ninguna parte. Eso no ha dado resultado en ninguna parte. Toda la evidencia empírica indica que eso es un fracaso total. Pero unas cosas son las campañas, otras las realidades. Vamos a ver cómo se expresan. Esta semana hubo una publicación en el New York Times que se traducía de la manera siguiente:
Zoran Mandani, ahora con más poder, prometió usar su convincente victoria en la contienda por la alcaldía de la ciudad de Nueva York como un mandato para impulsar una ambiciosa agenda progresista, superando posibles obstáculos desde los antagonistas multimillonarios hasta la burocracia de Albany. En un cambio con respecto al tono conciliador que había utilizado durante meses, el señor Mandani dejó claro que si bien gobernaría para todos los neoyorquinos, estaba decidido a cumplir con aquellos que habían estado luchando por un cambio estructural. También quiero dejar claro que el mandato que ganamos en el transcurso de esta elección y es un mandato para cumplir con la agenda con la que nos postulamos. Suerte, suerte, vamos a ver cómo se materializa esa agenda. Señores, una pausa, al regreso vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. Bueno, señores, a continuación vamos a presentar cuáles fueron los temas de mayor impacto esta semana. Adelante. La decisión del gobierno dominicano de posponer la Cumbre de las Américas ha generado diversas reacciones entre analistas y dirigentes políticos. Coinciden en que la suspensión de la cumbre, que se celebraría en diciembre de este año, responde al tenso panorama internacional y a las dificultades de coordinación regional. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en nombre de su país, expresó su respaldo a la decisión del gobierno dominicano de posponer para 2026 la 10ª Cumbre de las Américas. Rubio agradeció al presidente Luis Abinader por su amistad y su disposición a ser anfitrión del evento hemisférico. En un mensaje publicado en su cuenta de X, Rubio destacó que Estados Unidos apoya plenamente la decisión de posponer la cumbre. A su vez, reafirmó su compromiso de seguir colaborando con la República Dominicana y otros países de la región para planificar un evento productivo en 2026 que se centra en fortalecer las alianzas y mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos. En tanto, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, también respaldó la decisión del gobierno en consulta con otros gobiernos de la región de posponer la 10ª Cumbre de las Américas. En tal sentido, reiteró su respaldo a la decisión de reprogramar el evento en atención a las circunstancias geopolíticas actuales, mientras para la politóloga Rosario Espinal, la posposición podría beneficiar al país, evitando que se realizara una cumbre en medio de la incertidumbre. En un comunicado que emitió el Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX, se explicó que la medida fue adoptada tras un cuidadoso análisis de la situación regional y con el consenso de los principales socios internacionales, incluyendo Estados Unidos, la Organización de los Estados Americanos OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo BID. El Consejo Nacional de la Magistratura decidió no ratificar a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Ritt Ortiz y Moisés Ferrer Landrón, por considerar que no alcanzaban los estándares de idoneidad y desempeño exigidos. Tras más de un mes de espera, el órgano publicó en su página web las actas de las reuniones sobre el proceso de evaluación de desempeño de estos jueces, donde se detallan los motivos que fundamentaron dicha decisión. Durante las deliberaciones se escucharon opiniones tanto favorables como desfavorables respecto al trabajo de los togados. Asimismo, en 2 de estas 3 votaciones se registraron empates, por lo que el presidente Luis Abinader tuvo que hacer uso de su facultad de mayoría calificada para decidir en esos casos. El Consejo decidió no ratificar a la jueza Pilar Jiménez Ortiz por retrasos procesales e inseguridad en sus respuestas, al magistrado Manuel Alexis Ritt Ortiz por su cercanía a la edad de retiro, que limitaría su tiempo en el cargo, y a Moisés Ferrer Landrón por no cumplir
los estándares de idoneidad, pese a reconocer la trayectoria y aportes de los tres al Poder Judicial. Las justificaciones del Consejo Nacional de la Magistratura para no ratificar a los tres jueces de la Suprema Corte de Justicia generó diversas reacciones. Mientras algunos advierten que esta medida refleja una tendencia a politizar la justicia, otros cuestionan el modelo de evaluación aplicado. La Red de Observadores por la Institucionalidad ROI de Participación Ciudadana expresó su profunda preocupación por las razones invocadas por el Consejo Nacional de la Magistratura para no ratificar en sus funciones a los jueces. La ROI dice que, sin embargo, la misma acta refleja valoraciones excelentes en aspectos de capacidad jurídica, ética profesional, independencia y cumplimiento de funciones. Para la Red de Observadores por la Institucionalidad, esta incongruencia entre las evaluaciones técnicas y la decisión final pone en entredicho la objetividad y transparencia del proceso de evaluación. Asimismo, la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, manifestó sus preocupaciones por la forma y los criterios utilizados por el Consejo Nacional de la Magistratura para valorar el trabajo desarrollado durante 7 años de 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia que fueron apartados de esa alta corte. FINJUS indicó que la manera en la que los magistrados fueron medidos y el grado de objetividad empleado en la valoración de su desempeño judicial no reflejan una aplicación claramente definida y debe inquietar. En tanto, para el ex procurador general y ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Francisco Domínguez Brito, la no ratificación de 3 jueces de la Suprema refleja una tendencia a politizar la justicia y favorecer designaciones afines al gobierno para garantizar impunidad y control sobre los tribunales. El Consejo Nacional de la Seguridad Social, CNSS, aprobó una resolución que marca un cambio estructural en el sistema de salud dominicano al modificar el esquema de distribución de los recursos entre las administradoras de riesgos de salud, ARS, y establecer una per cápita diferenciada según el perfil de riesgo de los afiliados. Con esta decisión, el Consejo Nacional de Seguridad Social eleva la cápita base que reciben las ARS de 1.683.22 a 1.887.64 pesos por persona, un ajuste que responde a los aumentos salariales registrados durante los últimos 2 años. Sin embargo, el organismo aclaró que la medida no implica un incremento en las cotizaciones ni en los aportes que realizan los trabajadores o empleadores. El ajuste será reflejado a partir de las notificaciones de pago correspondientes al mes de noviembre, las cuales deberán ser pagadas durante los primeros 3 días hábiles de diciembre de este año. Los afiliados recibirán los nuevos beneficios contemplados en la resolución a partir de diciembre del presente año. Según el Consejo Nacional de Seguridad Social, el nuevo método de distribución establece que las ARS con una mayor proporción de afiliados con enfermedades crónicas o condiciones de alto costo recibirán más fondos, mientras que la que administren poblaciones de bajo riesgo percibirán menos. La cantidad de nacimientos en la República Dominicana se ha desplomado y en este 2025 podría terminar en el punto más bajo de las últimas 2 décadas. La disminución coincide con una caída de los partos de madres extranjeras en un año en el que el gobierno ha restringido desde abril la atención a parturientas haitianas mediante un protocolo hospitalario. Según las estadísticas de la Junta Central Electoral, hasta el 2 de noviembre de este 2025, los reportes de nacimientos alcanzaban los 148.722 a nivel general, casi 10.000 menos que en el mismo periodo del 2024. Dentro de este grupo están los extranjeros, cuyas inscripciones bajaron desde los 20.502 hasta los 12.326 para una disminución de 8.176. A partir de abril del 2025, mes en que iniciaron las restricciones, se redujo la cantidad de nacimientos registrados en comparación con el 2024. Las diferencias más notables ocurrieron en octubre, 2.952 partos menos respecto a octubre del 2024, en agosto 2.646 menos y en abril 2015. Pero este descenso comenzó antes, pues la cantidad de hijos extranjeros registrados era de 29.362 en 2022 y 29.896 en 2023. Del número de nacimientos que se reportan en el país se les restan los extranjeros, el resultado es una preocupante caída de la tasa de natalidad de los dominicanos y un envejecimiento que el 10º censo de la Oficina Nacional de Estadística, ONE, ha confirmado. Entre el 2010 y el 2022, la tasa de crecimiento anual fue de apenas un 1.11%, la más baja de la historia reciente.
El regidor Edixon Herrera Silvestre y el general retirado William Durán Jerez llegaron a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y se declararon culpables de tráfico de cocaína, según documentos depositados en una corte estadounidense. En los acuerdos firmados por el regidor y el general retirado, se establece el compromiso de cooperar plenamente con las autoridades en la presentación de información, testimonio veraz y completo que incluya documentos, registros y otras pruebas cuando se les solicite. Un tercer hombre de nombre José Eduviges Aponte Torres también aceptó su culpabilidad en el caso de tráfico de cocaína desde la República Dominicana y hasta el sur de la Florida. El trío de narcotraficantes se declaró culpable del primer cargo que le imputaban las autoridades de Estados Unidos, mientras que los cargos segundo y tercero fueron retirados por las autoridades estadounidenses para llegar al acuerdo. El cargo que admitieron es el de conspirar para traficar al menos 5 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos. La acusación norteamericana hace referencia a que entre mayo de 2020 y noviembre de 2022, los narcotraficantes se aliaron para conspirar y distribuir una sustancia controlada a territorio de los Estados Unidos. La aerolínea dominicana Arajet se prepara para iniciar a mediados de noviembre sus rutas directas hacia las ciudades Chicago, en Illinois, y Boston, Massachusetts, dos nuevas conexiones en Estados Unidos que se suman a los 4 destinos a los que ya vuela en territorio estadounidense. Nos emociona anunciar 2 destinos que palpitan tradición y reencuentro: Chicago y Boston. Ambas ciudades se visten de otoño y ofrecen el escenario perfecto para celebrar Acción de Gracias en familia, expresó Víctor Pacheco, CEO y fundador de la aerolínea, en una carta dirigida a los pasajeros. De acuerdo con la empresa, los vuelos inaugurales están programados para el 15 de noviembre hacia Chicago y el 21 de noviembre hacia Boston. Con estas nuevas rutas, Arajet ampliará a 6 sus destinos en territorio estadounidense: Miami, Orlando, Nueva Jersey y San Juan, Puerto Rico. Para 2026, la aerolínea tiene previsto extender sus operaciones en suelo estadounidense con nuevas rutas a Los Ángeles, California y Houston, Texas, según adelantó Pacheco el pasado septiembre. Henry Hierro, estelar figura de la época dorada del merengue, que junto a Víctor Roque formó en Nueva York la orquesta Gran Manzana, murió el pasado lunes en San Francisco de Macorís tras enfrentar un cáncer. Tenía 70 años de edad. La Gran Manzana, formada en 1983, se destacó por su estilo innovador, contribuyendo decisivamente al fortalecimiento del género. Henry Hierro y Víctor Roque marcaron su territorio con temas icónicos como Sus besos, Mentirosa, Rosa Blanca y Cuando llegarás, entre otros logros. El maestro Henry Hierro produjo música para artistas como Ruby Pérez, Los Toros Band, Héctor Acosta, los hermanos Rosario y Jacqueline Esteves, entre muchos más. Alcanzó amplio reconocimiento como fundador de la Gran Manzana, agrupación que aportó una nueva sonoridad al merengue dominicano durante los años 80. A lo largo de su carrera, Hierro se destacó no solo como intérprete, sino como arreglista y productor de importantes artistas locales e internacionales. Familiares, amigos y alumnos despidieron al músico y productor en su natal San Francisco de Macorís, donde fue recordado tanto por su legado artístico como por su calidez humana. Cientos de mexicanos salieron el pasado domingo a las calles de Morelia, al oeste de México, para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez. La manifestación, que inició de forma pacífica, derivó en disturbios cuando un grupo de inconformes irrumpió en el Palacio del Gobierno estatal y causó destrozos en el interior del edificio, con la intención de exigir la renuncia del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Durante la movilización convocada en redes sociales bajo el lema "Ya basta de abusos y omisiones", los asistentes demandaron un alto a la violencia y la impunidad en el estado, uno de los más golpeados por el crimen organizado. El asesinato de Carlos Manso Rodríguez, alcalde de Uruapan, en Michoacán, ha vuelto a situar en el centro del debate la capacidad del Estado mexicano para garantizar la seguridad de sus autoridades locales en regiones dominadas desde hace años por grupos criminales. Manso, que gobernaba uno de los municipios más poblados y estratégicos de la región montañosa de Tierra Caliente, murió la noche del 1 de noviembre tras ser atacado a balazos al concluir un acto público por la celebración de la Noche de Muertos. Decenas de familias y niños participaban en las actividades cuando un grupo armado abrió fuego contra el alcalde. El mandatario local fue trasladado con vida al hospital, donde falleció poco después. Manso, conocido por el eslogan de campaña "El del sombrero", había ganado la alcaldía en las elecciones de septiembre de 2024 como candidato independiente. Durante este año había insistido en reiteradas ocasiones en que Uruapan necesitaba mayor presencia federal para enfrentar la violencia vinculada a organizaciones como el Cartel Jalisco, Nueva Generación, los Caballeros Templarios, los Viagras, Pueblos Unidos o los Blancos de Troya, todos con presencia documentada en la zona.
Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México por otorgar asilo a Betsy Chávez, ex primera ministra peruana. La decisión se produce tras lo que Lima calificó como un acto inamistoso y una injerencia en asuntos internos. Sin embargo, las tensiones entre ambos países venían deteriorándose desde antes. La ex ministra se refugió en la embajada mexicana en Lima tras ausentarse a varias audiencias judiciales por los delitos de rebelión y conspiración. Chávez es acusada de ser coautora del intento de golpe de Estado que llevó a la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022. Por su parte, el gobierno de México calificó la decisión de excesiva y desproporcionada, defendiendo el asilo diplomático como un derecho protegido por su constitución y reconocido por organismos internacionales. La Fiscalía peruana sostiene que la exfuncionaria incluso redactó parte del mensaje en el que el expresidente Castillo anunciaba la disolución del Congreso. La crisis actual es el desenlace de una relación que llevaba años deteriorándose. El origen se remonta al autogolpe fallido de Pedro Castillo y a la posterior negativa del entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a reconocer a Dina Boluarte como mandataria legítima. Finalmente, el demócrata Zoran Mandani ganó las elecciones a la alcaldía de Nueva York con más del 50% de los votos. De acuerdo a las informaciones, Mandani celebró su victoria ante miles de seguidores y citó al candidato presidencial socialista Eugene B. Debs para decir: "Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad". Mandani, de 34 años, será el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y también el primero musulmán tras imponerse al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa. Mandani, de 34 años, será el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y también el primero musulmán tras imponerse al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa. Es además la primera vez desde 1969 que votan más de 2 millones de personas en la ciudad. El político progresista, que sorprendió al vencer en las primarias a Cuomo, pese a su corta experiencia como asambleísta estatal, ha conquistado a los neoyorquinos con promesas de autobuses y cuidado infantil gratis, viviendas asequibles y una red de tiendas administradas por la ciudad con precios bajos para afrontar el alto coste de la vida en la Gran Manzana. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, esta semana cuestioné en términos muy enérgicos un acuerdo que presentó el Poder Judicial con la Cámara de Cuentas. Y después también cuestioné unas declaraciones en las que el presidente de la Suprema decía que apoyaba los acuerdos judiciales que se están llevando a cabo en el país porque eso fortalece el poder judicial. Cualquiera pudiera preguntarse: señor, ¿y qué tiene de malo un acuerdo entre dos instituciones? El asunto es que son dos instituciones constitucionalmente independientes, que tienen que preservar su independencia. La justicia, además de independiente, de ser un poder totalmente independiente, resulta que tiene el rol de ser el tercero imparcial. Por lo tanto, la justicia no tiene compromiso con nada ni con nadie, sino con los hechos. Entonces, ¿cómo puede aparecer una justicia, digamos, en connivencia con una Cámara de Cuentas? Porque el mensaje que se da, bueno, lo que hace la Cámara de Cuentas tiene el apoyo de la justicia, de antemano. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la Cámara de Cuentas vulnera los derechos de las personas, que lo hace con mucha frecuencia, por ejemplo, cuando da a la publicidad informes preliminares, que no son informes de auditoría, sino borradores que tienen que ser sometidos a la persona que está auditada para que haga la contestación del lugar
y tomar en cuenta esa contestación. Ese proceso no se ha agotado, se hacen las publicaciones, eso está vulnerando seriamente los derechos de las personas que son afectadas por esas publicaciones, porque aunque después se hagan las correcciones del lugar, ya el daño de los escándalos que se han despertado con esas publicaciones o esas filtraciones no se echa atrás. Entonces, esa persona tiene derecho incluso en algún momento a quejarse ante la justicia. Entonces esa justicia, usted va a ir donde una justicia que se presenta en conciliábulo con quien ha hecho eso. Pero además, nace con muchísimos cuestionamientos, por eso no ha podido ser reivindicada. Nadie ha presentado como un logro la supuesta escogencia de una Cámara de Cuentas independientes, porque se llegó al colmo de poner al frente de la Cámara de Cuentas a una persona que debe ser objeto de una auditoría de la Cámara de Cuentas que difícilmente resista. Y llegaron ahí, inmediatamente lo primero que hicieron fue tomar un bono que no le correspondía. Entonces, no, que la Cámara de Cuentas haga su trabajo, que la justicia haga su trabajo. Por eso es que la justicia es ciega. Por eso es que es ciega, es que no puede estar en eso. No puede estar en eso, no. Mándame tus auditorías, dame tu trabajo, pero nosotros no tenemos ningún tipo de acuerdo. Absolutamente para nada. Haz tu trabajo institucional, que yo hago el mío. Con imparcialidad tú, con imparcialidad yo. Pero no, ningún vínculo, ningún acuerdo. Una fotografía de los miembros de la Cámara de Cuentas con los miembros de la Suprema. Eso realmente es un asunto improcedente totalmente. Como improcedente es lo que tiene que ver con la aparición del presidente de la Suprema y de la procuradora, que están en acuerdo con los acuerdos judiciales que se han llevado a cabo. Lo primero es que esas dos instituciones tampoco tienen que estar muy de acuerdo, porque la justicia también juega ese rol de imparcialidad. Cuando una persona es presentada ante la justicia por el Ministerio Público, la justicia tiene que tener un comportamiento totalmente independiente, porque va el Ministerio Público y va el acusado. Se supone que ante el juez concurren en igualdad de condiciones y que un Ministerio Público tiene un rol de persecutor, pero el otro es un garantista. Son roles distintos, que cada quien lo debe llevar con respeto, pero en su lugar. Lo otro es que se venden como unos supuestos acuerdos, cosas que no lo son, sino que son sencillamente estímulo de la corrupción. Porque gente que confiesa crímenes, le entrega algo en términos económicos al Estado y ya con eso supuestamente ha saldado esos crímenes. No, porque entonces no son crímenes, serían, digamos, delitos civiles, que son los que se resuelven solamente con compensaciones económicas. No, los delitos penales se resuelven con sanciones penales, que se reconoce que en todas partes del mundo el que colabora con la justicia tiene consideraciones de la justicia, pero aquí no son consideraciones de la justicia, aquí son indulgencias. Es decir, aquí un criminal compra indulgencia con un pago. Es venta de indulgencia lo que tenemos aquí prácticamente con esa cuestión. Entonces, eso no puede ser. Señores, hacemos una pausa, retornamos en breve.
Bueno, hubo varios acontecimientos. Un acontecimiento es la posposición de la Cumbre de las Américas. Realmente no habían condiciones para desarrollar esa cumbre de manera exitosa en estos momentos. Está el cerco que tiene Estados Unidos en aguas del Caribe y del Pacífico. Entonces, la indefinición de la situación en Venezuela. Eso de por sí ya crea un clima muy engorroso para poder desarrollar una cumbre, porque no se sabe lo que va a pasar en Venezuela. La ruptura entre Perú y la diplomática entre Perú y México, más otras circunstancias. Entonces, nuestras tres preguntas justamente están en torno a estos temas y se le formularon al ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Adelante. ¿Qué opina sobre la suspensión de la Cumbre de las Américas que se celebraría en diciembre en República Dominicana? Bueno, la Cumbre de las Américas era lógico que se pospusiera por el hecho de que hay tantas convulsiones en el área del Caribe y Hispanoamérica en este momento, que hacer una cumbre en esas condiciones yo pienso que hubiese sido un poco traumático. Sobre todo por el cordón, ¿verdad? El cordón que mantiene los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, en el Caribe para evitar las rutas del narcotráfico, que ha creado fricciones con el gobierno de Venezuela, con el gobierno de Colombia y con otros gobiernos del área. Entonces, en una situación así, pues yo pienso que la Cumbre de las Américas no hubiese sido un evento, ¿verdad?, provechoso para la República Dominicana y para toda América. Pero hay un elemento que precipitó esa suspensión, a mi juicio, y fue que la Cancillería cometió un error al anunciar con tanto tiempo de antelación de que 3 países iban a ser excluidos: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eso provocó inmediatamente una reacción del gobierno mexicano, de la presidenta Sheinbaum, que como todos ustedes saben, México tiene un alto peso específico en toda la América, sobre todo en América Latina, por su dimensión económica y también por su prestigio internacional de ser un país hospitalario, de todos los que caen en desgracia en esta región. Entonces, al hablar a Sheinbaum de que ella se solidarizaba con esos países excluidos y que no iba a venir a la cumbre, entonces eso creó un efecto cascada en todos los países latinoamericanos. Luego vino Petro, ¿verdad?, que se pronunció en el mismo sentido, y quizás otros presidentes lo iban a seguir. Eso precipitó indiscutiblemente, porque pudo haberse hecho la cumbre, organizado, sin necesariamente decir que esos países iban a ser excluidos. De todas maneras, esos países no iban a venir a la República Dominicana. Porque imagínense ustedes, Maduro cogiendo un avión para salir a la República Dominicana, un hombre por cuya cabeza dan 50 millones de dólares. No iba a venir de ninguna manera. Y Petro mucho menos, porque ahora con la inclusión que hicieron de él en la lista Clinton, era improbable que él se moviera tampoco de Perú a participar en la cumbre, y el presidente de Nicaragua y el de Cuba, ustedes saben que tampoco tienen esa tradición de asistir a estas cumbres, porque por su condición de gobiernos absolutistas. De manera que anunciar que esos países estaban incluidos estaba de más. Bastaba con organizarlo, e incluso algunos de los temas que hoy confrontan a países del área, como el caso, por ejemplo, de las relaciones de Perú con México, o el mismo caso de Petro, o el cinturón de seguridad que ha puesto los Estados Unidos en el Caribe. Todos esos eran temas que pudieron haberse discutido en armonía en la cumbre. Pero eso alborotó la situación y entonces obligó al gobierno, yo diría más de los Estados Unidos, más que al gobierno dominicano, porque recuérdense que esa cumbre, que nació en 1994 en la Florida, que fue la primera,
fue auspiciada e iniciada por los Estados Unidos, por el presidente Clinton. Entonces, el anfitrión general de esa cumbre es los Estados Unidos. Ahora lo celebran en diferentes países y la República Dominicana iba a ser el anfitrión para ese evento, pero los Estados Unidos han tenido mucho que ver con la organización de esa cumbre y por eso el Departamento de Estado, en la voz del secretario, inmediatamente respaldó a la República Dominicana en esta suspensión. Y la OEA también, que integra los países de América, dijo que la proposición era positiva y que se comprometía a auspiciar uno en el 2026 para garantizando la participación de la mayoría de los países del área. De manera que se justificó la posposición que se hizo. ¿Cuál es su opinión sobre el revuelo que ha desatado en México el asesinato del alcalde Manso Rodríguez, añadido la ruptura diplomática entre Perú y México? Bueno, el asesinato del alcalde Carlos Manso Rodríguez en Aupura, un municipio de Chihuacán, de México, ha causado un gran revuelo, no solamente nacional, al interno de México, sino también de todo el mundo, de los propios Estados Unidos que han reaccionado. Y el gobierno federal de México también ha prometido y ha iniciado la seguridad en esos lugares que son dominados básicamente por el narcotráfico. Este era un alcalde que se caracterizaba por su enfrentamiento con el narcotráfico, pero no tenía gran seguridad, solo tenía una policía municipal. Entonces lo mataron el Día de los Difuntos, que es un día que se celebra en México por todo lo alto, ¿verdad? Un pueblo muy religioso, y en un parque, o decía, a la vista de todo el mundo, por eso ha causado tanto impacto, eso ha contribuido a causar más impacto. El gobierno federal de México, la Sheinbaum, ha respondido nombrando alcalde a la esposa de Manso Rodríguez, y reforzando la seguridad en esa área. Esa muerte de Carlos Manso nos pone a reflexionar, sobre todo a los mexicanos, sobre los aspectos de seguridad de ese país y las medidas que tiene que tomar, que tienen que ser radicales, porque el narcotráfico ha tomado una fuerza extraordinaria en México, de suerte que el gobierno norteamericano lo ha acusado en varias ocasiones a las autoridades de ese país de estar en connivencia con esos sectores del narcotráfico y de tenerle incluso temor y miedo a esos sectores, porque en muchos casos son más fuertes que el propio gobierno y están armados con armas tan sofisticadas como las que tiene el Ejército de México. De manera que eso debe llamar a la reflexión a México en sentido general para que refuerce la seguridad y también para que revise esa situación que hace que el narcotráfico pues campee por su fuero en ese país. Una probable intervención militar de Estados Unidos en Venezuela estaría entre las razones que llevaron a suspender la cumbre en República Dominicana. ¿Qué salida se advierte para el pulso con el régimen chavista? Yo pienso que la tensión sí que producen esas amenazas que hacen los bombarderos norteamericanos que están enclavados en el Caribe, pudo haber contribuido, porque eso creó un ambiente de tensión en toda el área que no ofrecía, ¿verdad?, garantías de una cumbre en armonía. Tiene que haber influido. Ahora yo pienso que los Estados Unidos lo que está haciendo en el área del Caribe es llevando a cabo un plan en contra del narcotráfico a la usanza del que llevó a cabo en territorio colombiano en el 2015, aquel Plan Colombia, en el cual Estados Unidos gastó más de 10 mil millones de dólares para tratar de combatir el narcotráfico en Colombia, en el lugar de origen de donde sale toda la droga. Este cinturón de seguridad que ha establecido, ¿verdad?, armado, de bombarderos que ha establecido en el Caribe, adyacente a las costas de Venezuela, pienso que es otro plan Colombia para combatir el narcotráfico. Naturalmente,
este combate al narcotráfico se liga con la parte política del gobierno de Venezuela y del gobierno de Colombia, que todo el mundo sabe que han sido, en cierto modo, gobiernos complacientes a la fabricación y a la comercialización de todos esos estupefacientes. Entonces, por eso, cada vez se ve como algo fundamental para el combate al narcotráfico ¿verdad? Sacar o tumbar esos dos gobiernos. Pero de todas maneras yo pienso que Estados Unidos ahora en estas condiciones no tiene un marco internacional adecuado para hacer una intervención directa a Venezuela y ha optado por, ¿verdad? Por la disuasión, vamos a decir, con la colocación de bombarderos y portaaviones al frente de la costa venezolana. Lo mismo está haciendo con Petro, en el sentido de la represalia y la presión que le está poniendo a su gobierno, hasta tal punto de que él y su familia y el canciller de ese país fueron colocados en una lista negra, la llamada lista Clinton, que le impiden viajar y hacer transacciones con todo lo relacionado con Estados Unidos. Yo pienso que ese es un plan antinarcótico que tiene ribetes políticos al mismo tiempo y que podría, bueno, el gobierno de Donald Trump se sentiría complacido si esa presión da al traste con el gobierno de Nicolás Maduro y con el de propio Petro, aunque Petro ya concluye su mandato ahora a principios del año que viene. Ya Petro no hay que tumbarlo, él mismo se va a tumbar. Pero eso indiscutiblemente que pudo haber contribuido decisivamente en la suspensión de la Cumbre de las Américas que se iba a celebrar en la República Dominicana a principios de diciembre. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, ahí está la historia del general y del regidor. Me refiero a el caso del regidor Erison Herrera y de el general William Durán Jerez. Fueron requeridos, se emitió una orden de captura de Estados Unidos. En principio no se sabía el general cuál era la situación, pero ambos admitieron sus culpabilidades en Estados Unidos. Traficaban con cocaína, que usaban un resort en Puerto Plata, embarcaban la cocaína en un bote que la llevaba hacia otra embarcación ya de mayor potencia en alta mar y esas cuestiones. En definitiva, se le ha acusado de tráfico por unos 5 kilos de cocaína. Y yo he insistido en esto porque la gente se pregunta, 5 kilos, eso parece poco. Eso parece poco, no parece como para una cuestión internacional de personas que se extraditan, etc. Bueno, acuérdese que eso no es lo único que alcanza la justicia con ellos. Es decir, primero se busca una cuestión que asegure la condena en un tiempo eficiente. Si fuéramos nosotros y acostumbrados a los expedientes que tenemos en República Dominicana, ¿qué se hace con esa persona? Se le acusa de todas las drogas que haya pasado por aquí, de los cargamentos más grandes. Esa gente transportó 80,000 kilos. Se le pone una cuestión grandísima. Y hay cientos de testigos, etcétera, y no se llega a parte.
No, el interés es llegar a una condena, pero no solo llegar a una condena, sino que esa gente colabore con lo otro. Entonces, bueno, para empezar solamente se lo vamos a dejar en 5. Con 5, como quiera, ustedes tienen una pena considerable. Ustedes van a colaborar. Entonces, a partir de que van a colaborar, ya tienen una pena considerable. 16 años, por ejemplo. Todavía no se ha dictado. 16 años puede ser. Bueno, a partir de ahí, le empezamos a descontar en función de la calidad de la colaboración que ofrezcan. Es decir, que no se trata solamente de que el esfuerzo de extraditarle o de requerirle era para una persecución de un crimen de 5 kilos de cocaína, no. Porque a través de ellos también se supone que ellos están consiguiendo otras informaciones y han dejado la acusación en lo básico necesario para lograr una condena. Porque los sistemas también tienen que saber que bregan con recursos precarios, que tienen que administrar el tiempo y los recursos con la mayor eficiencia. Y ahí están esos logros. Eso es una cosa pues muy aleccionadora, porque de lo que se trata es de que la gente pues no tiene una lógica, porque no nos explica cómo vincularse a ese tipo de cosas sin tener seguro que lo único que te espera es el fracaso, sin tener seguro que lo único que te espera es una situación muy difícil para tu familia, para ti, para todo el mundo. Eso es realmente algo muy penoso, muy lamentable. Finalmente, señores, yo quiero reiterar que lo que ocurrió en Suiza con la representación dominicana ante la ONU no debe quedar sin sanción, porque los representantes diplomáticos de un país están al servicio de la política exterior de ese país. Ellos no están al servicio de sus ideas, sino del país y de las posiciones del país. Ellos no representan las posiciones de ellos. Y el haber permitido con el silencio que la República Dominicana se hiciera suscribiente de convenciones que van contra sus leyes y su constitución, yo creo que es un acto de alta traición, que no merece estar en el servicio diplomático de un país quien actúe de esa manera, que la Cancillería debe responderle a este país por eso que ocurrió en Ginebra, Suiza. Buenas noches.